Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión virtual de Torre Fuerte Iztapalapa. Nos da mucho gusto saludarte. Estaremos un tiempo leyendo la palabra de Dios, escudriñando su palabra, y el Señor tiene algo especial para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Y bueno, antes de pasar a la palabra, como siempre, tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo donde hay unos cantos que preparó el grupo de Torre Fuerte para ministrar primeramente a Dios, pero también ministrar nuestra alma y nuestro espíritu. Te damos la bienvenida y bueno, vamos a escuchar estos cantos en el nombre de Jesús. Bienvenido. Gloria y te damos la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Declaramos, Padre, que tu presencia, Señor, hoy está con cada uno de nosotros. Mi pasión sentir y el hambre ver en mí, sabes que te anhelo así. No más barreras de las tinieblas. Ven y llena hoy mi corazón. Abre los cielos. Podemos levantar una ofrenda de palmas para nuestro Dios y decirle: Padre Celestial, venme aquí, Señor. Hoy declaro, Señor, cielos abiertos sobre mi hogar. Hoy declaro cielos abiertos sobre mi familia, Señor. Y declaro que tu presencia, Señor, inunda mi hogar y mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Señor, realmente
al Rey, así que lo adoramos, lo glorificamos en el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, y bienvenido sea el Espíritu Santo de Dios a este lugar, ahí donde estás tú. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida, bendecimos a tu familia y esperamos que te encuentres bien en el nombre de Jesús. Hemos recibido peticiones de oración, estamos orando en el nombre de Jesús por esas peticiones. Bendecimos tu vida. Si en tu corazón, en tu vida hay una petición por alguien, queremos levantarla esta tarde a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y recibir respuesta desde el cielo, recibir el respaldo de Dios en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a continuar con la palabra de esta tarde. Le doy la bienvenida al Pastor Euclides. Buenas tardes, Pastor Euclides. Ya está por aquí el staff también. Gracias al grupo de alabanza por estos cantos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a iniciar con la palabra de esta tarde. Te saludamos. Gracias porque ya se han conectado bastantes. Gracias porque también nos están siguiendo a través de la célula de estudio. Hay familias que están recibiendo el estudio de Mateo y gracias a Dios hay alimento espiritual que el Señor está respaldando, y por supuesto con la intención de bendecir tu vida, de que crezcas espiritualmente, de que estés fortalecido en tu espíritu y de que bueno, nuestras vidas estén llenas de fe, siguiendo los caminos y los pasos de nuestro Maestro Jesucristo de Nazaret. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, pastora, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias a Dios por permitirnos estar en su casita, y qué bueno, gracias a Dios que estamos ahí en ese lugar maravilloso que es tu hogar, que es con tu familia, que es con cada uno de los seres queridos. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar esta noche con la palabra de Dios. Y vamos a hablar de un tema en particular que me llamó mucho la atención esta tarde y me atraía mucho debido al tiempo que estamos viviendo, a los tiempos que estamos viviendo. Recordaba en el caso del rey David, cómo el rey David en alguna ocasión, cuando un enemigo se levantó fuertemente, un enemigo que en otro tiempo fue amigo, y por supuesto que se levanta como el rey Saúl, se levanta en contra, ¿verdad? Era hasta su suegro, y de pronto él lo quiere matar debido a que David tenía un poder de convocatoria tremendo que ya ni el mismo rey Saúl lo tenía, y entonces por eso, por desobediente, ¿verdad? Él era muy desobediente a Dios, y entonces David se empieza a levantar con un liderazgo muy fuerte, muy poderoso, y entonces el rey Saúl intenta matar al rey David. En ese tiempo, ¿verdad? David sale huyendo con su familia, toda la gente que pensaban matar, y de ahí en adelante encontramos, ¿verdad?, que llega a la cueva llamada de Adulam. La cueva de Adulam, nosotros hemos escuchado hablar de ella, y esta noche vamos a hablar en cierta manera de esto, porque es muy similar a lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos refugiados en una cueva, estamos en nuestra casa, estamos cada uno de nosotros escondiéndonos de un enemigo tremendo, ¿verdad?, que está en los aires, que está en el contacto con las demás personas, que está, en fin, tenemos que escondernos de un enemigo tan tremendo, mas sin en cambio encontramos, ¿verdad?, que Dios está en esa cueva queriendo hacer algo como lo que hizo con David. David en esa cueva de Adulam, ¿verdad?, ahí fue fortalecido, se levantó, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1, la pregunta es, ¿qué haremos después de Adulam? ¿Qué haremos después de Adulam? Esa es la pregunta principal que te hago a ti, hombre, mujer, varón, joven, señorita, que estás viendo este mensaje. Primera de Samuel 22:1, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo suplieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David en este tiempo estaba siendo perseguido por el rey Saúl, lo acabamos de explicar, ¿verdad? Y esto se debía precisamente a los celos que Saúl tenía debido al liderazgo probado de David. David ya había sido líder y posteriormente la gente lo seguía. Por eso Saúl se había propuesto en su corazón matar a David en este caso, ¿verdad? Y por esto encontramos a David huyendo hasta llegar a la famosa cueva de Adulam. La palabra Adulam
tiene algunos significados en el hebreo. Uno de ellos es lugar de refugio. Eso es lo que significa Adulam. Otro nombre que se le da también a Adulam es el siguiente: lugar de aflicciones. Y el tercero es lugar apartado. Eso es lo que significa Adulam: lugar de refugio, lugar de aflicciones y lugar apartado. Esas son las tres características o tres nombres que se le da a Adulam. Entonces hoy entendemos que cuando David llega a ese lugar, llega a un lugar de refugio, número uno. Número dos, llega a un lugar de aflicciones. ¿A quiénes encontró en esa cueva? A personas afligidas, a personas de alguna manera amargadas y a personas endeudadas totalmente, ¿verdad? Tenían problemas económicos, estaban mal anímicamente, les iba mal en todo, ¿verdad? Por eso estaban en ese lugar de aflicciones. Y era un lugar apartado, es decir, estaban lejos de la sociedad, así como hoy nos ha tocado a muchos de nosotros. Hoy muchos en la casa están afligidos, otros más están endeudados, otros más se encuentran, ¿verdad?, en un momento dado también apartados de toda la sociedad, de toda la gente. Por eso en la cueva de Adulam, David se refugió junto con su familia. Dice que él y toda su familia fueron a parar allí, y con todas aquellas personas, ¿verdad?, que ya nombramos, que estaban pasando por tiempos de aflicción. Es decir, toda la gente se sentía mal y por lo tanto corrieron a refugiarse a un lugar apartado, donde nadie los molestara, donde nadie los lastimara, porque ellos corrieron a Adulam. Por eso cuando David llega con su familia, encuentra alrededor de 400 personas aproximadamente que estaban en el mismo lugar, con los mismos problemas, y se sentían así. Y lo más grave y lo más irónico tal vez es que a David se le llama jefe de todos ellos. Es decir, lo nombran jefe de puro endeudado, puro amargado y pura gente, ¿verdad?, de alguna manera afligida de corazón, pastora. Sí, es impresionante ver cómo Dios tiene diferentes pasajes en la Biblia donde encuentra gente en cuevas, ¿verdad?, con la finalidad de transformarlos, de capacitarlos, porque hay tiempo para todo, dice la Escritura. No todo el tiempo tenemos que quedarnos en cierta situación, sino que tenemos que pasar a diferentes etapas. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Pero muy importante ver que David, pese a que venía huyendo de un enemigo que quería matarle a él y a su familia, se encuentra con 400 personas que estaban en unas condiciones tremendas, pero no nada más físicamente, sino lo más tremendo era emocionalmente, y tenían un pensamiento completamente diferente al de David. ¿Por qué David tenía un pensamiento diferente? Porque conocía a Dios y sabía cómo pensaba Dios, y tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, muy importante lo que hizo David, no nada más con su familia, sino con 400 personas que le recibieron como líder. Entonces queremos decir que a veces pensamos que somos los únicos afligidos o que venimos huyendo de algo, pero nos encontramos con que aquí habían 400 que estaban en condiciones todavía peor que la de uno. Entonces quiere decir que podemos salir adelante, que no siempre nos tenemos que quedar en la cueva de Adulam resguardados, sino que Dios está preparándonos para empezar a cambiar nuestra mentalidad, para ver también, creo que con estas experiencias, que no tenemos que estar endeudados, porque llega el momento en que a veces compramos por adelantado, decimos vamos a cobrar tanto y ya gasté durante todo por adelantado lo de un año. Creo que tenemos que empezar a ver todo esto para empezar a cambiar muchas cosas que Dios quiere que cambiemos. Así es. Además, encontramos que ahí David se sintió seguro y pudo tener también él un tiempo aparte para estar con Dios. Yo creo que este tiempo en el que nos hemos refugiado en nuestras casas, en nuestros hogares, este es un tiempo en el que Dios nos está preparando. Seguramente a ti papá, a ti mamá, a ti hermano, hermana, te está preparando el Señor para que de alguna manera el día de mañana nosotros nos presentemos, ¿verdad?, como tal vez ese líder en la casa que hace falta. A veces hemos seguido líderes falsos, líderes que de alguna manera nos llevan a lugares que no nos van a convenir, líderes que de alguna forma no nos van a enseñar cosas agradables,
ni cosas buenas ante la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser esos líderes que Dios quiere levantar en el hogar, en la familia, para que cuando salgamos de la cueva de Adulam podamos en nosotros, ¿verdad?, marcar la diferencia clara de lo que es tener una relación concreta y completa con el Espíritu Santo y con Dios. Es decir, que podamos tener una marca, una huella especial de Dios en nuestros corazones, porque lo hemos dicho en otras ocasiones sin el ánimo de ofender, pero hay mucho cristiano que deja mucho que desear en actitudes, en acciones, cuando sale verdaderamente a la calle, y hasta la gente dice, wow, y eso le enseñan en su iglesia, wow, y eso le enseñan en la palabra de Dios, cuando en realidad nosotros sabemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña realmente a caminar correctamente, nos enseña a hacer las cosas bien, nos enseña a hablar con verdades, no con toda verdad a medias es mentira, toda verdad a medias es mentira. Tenemos que hablar 100% verdades, porque Jesús es la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido de Él, y por lo tanto nosotros también tenemos que hablar igual. Por eso ahí se sentía David seguro en esa cueva de Adulam, y pudo tener un tiempo aparte para estar en comunión con Dios. Él seguramente oraba, él seguramente tenía esos disfrutes de tiempo. Lo que hoy nos está dando a entender: estás en la casa, no te diviertas nada más con la televisión, dedícale 1 hora, 2 horas al Señor, dedícate a orar, dedícate a leer la palabra, con tu familia, júntate, platiquen, hablen de las cosas agradables de Dios para ser fortalecidos por Él. Justamente lo que hacía David. En ese lugar se sabe que David escribió los salmos preciosos, el Salmo 57 y el Salmo 142, que fueron escritos por la pluma de David en ese lugar, en ese Adulam. Es decir, ahí encontramos esos 2 grandes salmos maravillosos que fueron ahí, ¿verdad?, escritos debido a la gran comunión que tenía David con el Espíritu Santo y con Dios. Asimismo nosotros, ¿verdad?, démonos ese tiempo maravilloso para que Dios nos hable, para que Dios nos use, para que Dios pueda de alguna manera estar en el interior de nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Ya hemos hablado en días anteriores cómo Dios desea la unidad de la familia, cómo Dios desea que cada uno de nosotros como familia estemos uniéndonos y que de alguna manera, ¿verdad?, salgamos victoriosos en todo lo que hagamos. Es ahí donde encontramos este Salmo 142, que fue escrito en ese lugar, cuando nadie se puede imaginar que en un lugar donde había gente endeudada, gente amargada, gente con el ánimo hasta abajo, pero Adulam no era un lugar para David, para vivir. Es decir, David comprendió eso muy claro. Es decir, él estaba pasando un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, pero llegó en ese momento maravilloso que él, ¿verdad?, se dio cuenta que Adulam no era un total tiempo de vivir permanentemente, de permanecer todo el tiempo allí. Realmente David se dio cuenta y él intentó inmediatamente salir de allí, pero preparó, no solo él, sino a todos sus seguidores, se prepararon para cambiar la mentalidad, para no ser los mismos que en otro tiempo fueron. Adulam era un lugar no para permanecer allí todo el tiempo escondido. Es decir, tu casa no es para que todo el tiempo estés ahí. Piensa que un día todo esto terminará y bendito sea Dios, saldremos a la calle, y estando en la calle seamos verdaderamente retransformados en nuestra mentalidad. Adulam era un lugar para fortalecerse, era un lugar para continuar el camino y para seguir adelante, como lo fue en el caso de David. Pastora Ana María. Sí, me impresiona la vida de David, que sufrió tantas cosas en su vida, a lo largo de su vida, a pesar de tener la promesa, a pesar de que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tenía promesas de rey, y un rey, decimos, pues siempre va a vivir en opulencias. Pero vemos un David que, así como tú y como yo, que Dios lo sacó de la majada, donde Dios lo preparó en campos abiertos. Creo yo que la experiencia que tenemos en nuestro pasado antes de Cristo nos tiene que servir mucho para que hoy que estemos en Cristo seamos también valorando, forjándonos un carácter, valorando las cosas, siendo más maduros. Y creo que David, al salir huyendo ya por su vida, como lo que sucedió con el pueblo judío cuando los alemanes los mataron de una forma tremenda, aquellos que lograron salir huían, ¿verdad?, por buscar un lugar donde salvar sus vidas, y fue a parar David a este lugar con todo y su familia. Vemos que no tenía casa, vemos que no tenía un trabajo, vemos que no tenía nada estable, ningún respaldo, y sin embargo
la confianza en Dios siempre. Y impresionante que ciertamente dices que escribió dos salmos que si los leemos están impresionantes y siempre dándole la gloria a Dios. Vemos cómo Dios trata con él, pero tiene misericordia de aquellos que también encontró el rey David. Así que nosotros tenemos que marcar la diferencia juntamente con nuestros seres queridos, juntamente con nuestros compañeros de trabajo. Yo sé que es bien difícil, pero preocúpate nada más por dar buen testimonio, por creer en Dios, tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es esto? Que reconozcamos que tenemos errores, que necesitamos de Dios y que no podemos quedarnos en donde estamos. Pero sin embargo vemos el rey David, cómo él fue sacado de ese lugar y Dios le añadió riquezas. Dios le añadió gente, porque después dicen que este se volvió su ejército. Un ejército que lo defendió, un ejército que fue preparado en las armas, un ejército que fue transformado en su mente, un ejército que aprendió a depender de Dios. Entonces a veces Dios nos deja estar en ciertas situaciones con la finalidad de que nos dejemos moldear por Dios y que confiemos en Dios en todo momento. Así es. Adulam entonces era un lugar para fortalecerse. Así es como debemos de mirar este encierro. Así es como debemos de mirar esto que estamos pasando en este tiempo particular, ¿verdad? Fortalezcámonos en Dios, en la oración, en la lectura de la palabra para continuar el camino. Este fue un pequeño alto nada más para que saliera adelante, para fortalecernos en el camino y para seguir adelante todavía, porque todavía adelante tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que hacer con nuestra familia. En 1 Samuel 22:3 leemos lo siguiente. Dice: y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. 1 Samuel 22:4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Es decir, ahí los tuvo, pero realmente David sabía que el lugar fuerte no era para él tampoco. Así como no lo fue a Adulam, se fueron a Mizpa y ahí encontraron que tampoco era el lugar. Y entonces en 1 Samuel 22:5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. En la vida de nosotros, de las personas, de los seres humanos, los cristianos, nosotros en particular, ¿verdad? Nuestro Adulam es un lugar en el cual nos vamos a apartar para Dios, en el cual nosotros, que este tiempo en el que estamos reunidos con la familia sea ese Adulam para nosotros, en el que ayudemos a nuestra familia a cambiar la mentalidad, que no continuemos con mentalidades mediocres, sino con una mentalidad que va mucho más allá, que en la cual haya deseos de superación, de salir adelante, de estar siempre atentos a lo que viene, a cosas mayores, porque Dios está de nuestro lado. Nosotros debemos de tener una gran proyección de nuestro futuro, de nuestro presente y de nuestra vida en particular en familia, como esposos, como esposas, como toda una familia. ¿Para qué? También para buscar de Dios. Hoy en nuestros hogares, ¿verdad? Por la pandemia, es nuestro Adulam, nuestra casa, nuestro hogar es un Adulam para fortalecernos espiritualmente, así como un campamento, como si hubiéramos ido a un campamento, como si hubiéramos ido a un retiro espiritual. Pero también Adulam hoy representa, sin lugar a dudas, un tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que representa un tiempo en nuestra vida, en el único que podemos hacer refugio es en Dios. Es ahí el lugar donde verdaderamente podemos refugiarnos, ahí en sus manos, ahí estar en la presencia de Dios, ahí tener a Dios todos los días de nuestra vida. ¿A dónde vamos? Que sea un lugar más seguro, sino que sea al lado de nuestro Dios, porque reconozcamos que la batalla está muy fuerte, porque los ataques del enemigo de alguna manera son difíciles de soportar, pero el único que nos puede dar fuerza para poder salir y sobresalir de todo esto se llama Jesucristo de Nazaret. Él es Dios todopoderoso, el único que nos puede ayudar a solventar estos problemas. Igual que David, nosotros debemos de comprender que no podemos quedarnos en Adulam por toda la vida. Solamente Adulam es un pequeño paso en nuestra vida, es un pequeño estar allí, ¿verdad? Pero tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tomándonos de la mano de Dios. Y por eso es que es muy importante la pregunta: ¿qué haremos
después de salir de Adulam? ¿Cómo será nuestra vida después del campamento espiritual o del retiro espiritual que estamos teniendo en nuestra casa? En nuestra casa es el lugar donde avanzamos la gran mayoría de nuestra vida, es donde estamos compartiendo con nuestra familia, pero si no hablamos de Dios, si hablamos mal de la gente, si hacemos cosas contrarias al evangelio, lo que tenemos que hacer es retirarnos espiritualmente y aprender lo que a Dios le gusta que aprendamos, su palabra, su bendición. ¿Cómo será nuestra vida después de ese retiro tan especial que tengamos? Los retiros normalmente los manejamos, no saber nada del mundo, no conocer de la televisión, de la radio, hacer a un lado celulares y platicar de Dios, hablar de Dios, meternos a Dios las 24 horas del día. Esos son los retiros espirituales, normalmente, olvidarnos del mundo y dedicarnos a Dios. ¿En tu casa se está haciendo esto o solamente a Dios lo recuerdas de vez en cuando? Cada 15 minutos, muy de vez en cuando, y a lo mejor ni 5 minutos. Tengamos tiempo especial para dedicarle a Dios. ¿Cómo será nuestra vida después de la prueba que hoy estamos pasando? ¿Qué nos hizo refugiarnos en la casa, verdad? Y que estamos hoy en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos hizo? Pues seguramente la pandemia, seguramente el miedo a contagiarnos, seguramente el miedo a enfermarnos. Pero ¿realmente está Dios en nuestros corazones o solamente estamos refugiados mientras pasa esto y al rato saliéndome del mundo, verdad? Regreso al mundo otra vez y regreso peor, con nuevas ganas de pecar, de meterme al pecado, de meterme a la inmundicia, de ensuciarme completamente, de andar de adúltero, de hacer cosas tremendas, porque tenemos que saber que esta prueba, que esta peste de la pandemia, prácticamente esa dificultad, esa aflicción no va a ser para siempre. Esa aflicción un día se va a acabar, pero ¿cómo saldremos de nuestra casa? ¿Qué haremos en cuanto estemos libres? El Salmo 30, verso 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pastora Ana María. Sí, creo que el Señor nos está preparando para ser esos guerreros también en medio de la prueba. Dios nos está también fortaleciendo y tenemos que escoger lo bueno, como Él nos dice: les presento lo bueno y lo malo y escojan lo bueno. Entonces Dios nos deja siempre escoger, no nos impone, no nos obliga, pero hay que escoger lo bueno, hay que aprender de esto que estamos atravesando, que lamentablemente hay familias que perdieron a un ser querido, que perdieron a un ser cercano, ¿verdad? Y creo yo que Dios nos ha guardado. Sus misericordias han sido tan grandes sobre nosotros, y aprender de todo esto en este lugar de refugio para nosotros, aprender más de Dios, conocerle más, confiar más en Él, y que el conocerle a Él y llenarnos de su presencia nos haga esos guerreros, porque hemos de afrontar más problemas. Sabemos que los problemas se van a acabar hasta que ya no estemos vivos, ¿verdad? Así que mientras tengamos vida, los problemas van a continuar, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que confiar en Dios, tomar también nosotros nuestra espada en el nombre de Jesús, que es la palabra de Dios, que es nuestra oración, que es nuestro clamor, todo lo que el Señor ha puesto para que nosotros seamos equipados como guerreros espirituales, pero que peleamos por buenas causas, peleemos por nuestros hijos, por nuestra familia, pero todo es espiritualmente. Así que estamos teniendo una preparación grande, una preparación poderosa en estos tiempos donde el Señor se está manifestando a nuestras vidas, y sabemos que el caminar que llevábamos a lo mejor no era correcto. Hacemos hoy ahora sí que un alto y vamos a analizar, ¿verdad? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué cambios necesita mi casa? Cómo me estaba conduciendo en mis finanzas, cómo me estaba conduciendo con mi tiempo, a pesar de ser esposa o esposo, verdaderamente mi prioridad era mi familia y Dios, o eran otras cosas. Creo que tenemos que poner en la balanza muchas cosas, hacer un alto, porque la vida se va muy rápido, y creo que el Señor nos está diciendo: en la cueva de Adulam habían endeudados, amargados, enfermos, pobres, y creo que en el pueblo de Dios a veces así estamos, pero el Señor con nosotros, y tenemos que aprender a levantarnos en el nombre de Jesús, a cambiar nuestra mentalidad, a ponernos las vestiduras de guerreros, porque vamos a salir en el nombre de Jesús. Esta cueva no es para nosotros, sino que tenemos que salir en el nombre de Jesús, a enfrentar el mundo, a continuar avanzando, a ser de bendición, a ayudar a otros también a cambiar de mentalidad, pero primeramente el Señor está cambiando la nuestra.
seamos de esa gente entendida que reconocemos que necesitamos aprender de Dios. Así es, así que recordemos que en Adulam tenemos que tomar decisiones. Estamos en Adulam, pero de aquí en adelante, al salir de Adulam, nosotros inmediatamente tenemos que aprender a tomar decisiones. Es decir, una de las decisiones es no volver atrás a nuestro anterior estilo de vida, un estilo de vida equivocado seguramente. David, con los 400 hombres que encontró en la cueva, creó un ejército de guerreros poderosos. Les cambió la mentalidad, dejaron de ser endeudados, dejaron de ser de alguna manera amargados, dejaron de ser todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ya no era la misma mentalidad que ellos tuvieron. Ahora él era el jefe de un ejército de guerreros victoriosos, de guerreros poderosos. Por eso cuando tú te acercas a Cristo, tu mentalidad es cambiada. Algunos se burlan de nosotros, ya te lavaron la mente. Gracias a Dios me lavaron la mente, el alma, el cuerpo, y ahora soy libre sin pecado, soy bendecido por la sangre de Cristo, porque el Señor me ha limpiado completamente. Por eso es que de alguna manera los que se dejan limpiar progresan, prosperan, son bendecidos a través de la sangre bendita de Jesucristo, a través de esa preciosa sangre, porque ahora ya no tengo la mentalidad de antes, esa mentalidad que me llevaba a la perdición, esa mentalidad que me llevaba a destruirme de alguna manera. Ahora David se convirtió en un capitán poderoso y temido por los pueblos de alrededor, con un ejército de hombres que eran verdaderamente guerreros poderosos en el nombre de Jesús. Así es como Cristo nos quiere ver a cada uno de nosotros. Saliendo de esta pandemia, nos quiere mirar cambiados, fortalecidos, levantados por la bendita sangre de Jesús. Así es como Cristo te quiere ver a ti, me quiere ver a mí, nos quiere ver fortalecidos. Ya no eran afligidos, endeudados, ni los de corazón amargo. Encontró en la cueva de Adulam todo eso, pero hoy salía a ser el ejército más fuerte que David había tenido. Ahora era un ejército de valientes, y ese ejército de valientes se tiene que levantar en el nombre de Cristo. Por eso mi Señor Jesucristo hablaba fuerte y hablaba claro. Él decía: aquel que toma la espada y vuelve atrás no es digno de mí. Aquel que vuelve la espada atrás de mí no es digno de mí, decía Jesús. Es decir, si yo como guerrero empiezo y de repente me regreso, quiere decir que yo no soy digno de Cristo, porque regresé al mundo. Por eso Jesús ponía aquel ejemplo también, como el perro vuelve al vómito. El perro llega, no le cayó bien la comida, la saca de repente y entonces se le queda mirando y dice: híjole, qué desperdicio, y se la vuelve a empacar y se la toma, se la come. Imagínate nada más, para nosotros es mucho asco. Delante de Dios, imagínate, qué asco que volvamos al vómito, qué asco que volvamos al mundo, qué asco que volvamos atrás. No somos dignos de Cristo. Por eso Jesús habla en Hebreos 10:38: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Gloria a Dios, mira qué tremendo. El justo por fe va a vivir, mas si retrocede no agradará a mi alma. Eso es lo que está diciendo el Señor a través del Espíritu Santo, que no vamos a agradar al alma del Señor si volvemos atrás. No somos agradables delante de la presencia de Dios. Por eso, si somos hijos de Dios, decidimos tomar el arado, no lo soltemos, agarremos nuestro camino, vamos por el carril el cual Cristo nos mandó, porque eso nos permite encontrar aprobación de parte del Padre. Hebreos 10:39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Pastora Ana María. Sí, viendo la vida de David, creo que él siempre, de toda prueba, de toda aflicción que tuvo en su vida, sacó ventaja, sacó esas nuevas fuerzas que Dios siempre le dio, nunca lo abandonó, y siempre salían oportunidades de avanzar, oportunidades de alcanzar, oportunidades de ser un hombre, bien dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, que pese a toda situación, siempre su corazón alabando y glorificando a Dios, reconociendo que había pecado, que había fallado, y se postraba delante de Dios pidiendo perdón en todo momento, pero siempre su confianza en Dios. Y esto les inculcó a aquellos que le siguieron, a aquellos que encontró en esa cueva de Adulam. Y creo que también es una demostración de la misericordia de Dios, que aquel que cree en Jesucristo, que aquel que le ama, Dios comparte lo mismo con todos nosotros. Estamos hablando de Hebreos, y Hebreos lo escribió para su pueblo, pero hoy somos también su pueblo, y esta palabra es para nosotros, en el nombre de Jesús.
Así es triste de alguna manera comparar nuestra vida, la vida del cristiano, con la vida de una persona alcohólica. Una persona a lo mejor que sufre de esos problemas es encerrada a lo mejor en una granja, ¿verdad? Y está en sobriedad, mientras tanto está en rehabilitación. Pero en cuanto sale, inmediatamente regresa con las amistades, con los amigos, y empieza inmediatamente a beber, y otra vez aquel ejercicio que hicieron de tenerlo sobrio durante un tiempo es lamentable, porque regresa rápidamente a emborracharse. Así de triste es la vida de muchos cristianos, que después de un tiempo de campamento, un tiempo de retiro que estuvieron, se vuelven a lo mismo. Se les acabó la emoción por Cristo. Son personas emocionalistas. Qué bonito sentí, mi alma, mi espíritu, mi corazón, qué bonito sentí, tuve una experiencia con el Señor, pero de repente regresando al mundo, cuando encuentran todas las posibilidades amplias, rápidamente se salen, ¿verdad? Y regresan al mundo, vuelven a sus mismos errores, a su mismo estilo de vida, vuelven a los mismos pecados, el mismo estilo de vida lejos de Dios. Y es por eso que hay una frase muy dura que a veces hemos escuchado, y dice que poco le duró el efecto a esta persona. Y es cierto, y es triste saber que en muchas ocasiones solo por emocionalismos estamos ahí, solo por emocionalismos aceptamos a Cristo, porque estoy emocionado, pero al final ya no siento nada, ya no quiero ir, ya no me interesa, ¿verdad? Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, pueblo llamado por Dios, pueblo escogido por Dios. No vamos a retroceder, caminemos al frente, porque al frente va el buen pastor, y el pastor da la vida por las ovejas. Ya lo puso de ejemplo nuestro Señor, y dice el Señor Jesucristo todavía, continúa diciendo: he aquí mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Vamos escuchando su voz, vamos escuchando su palabra, vamos detrás de Él, vamos caminando, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros tenemos que decidir no volver a lo mismo. Ahora que estamos en este encierro en casa, en este adulam en casa, nosotros no volvamos atrás, sino que siempre tengamos el verdadero deseo de mantener siempre nuestra comunión con Dios. Esa es una de las decisiones importantes de nuestra vida. De la misma forma, a veces vamos a decir que es muy triste ver cristianos que después de la prueba, cuando ya ha pasado la enfermedad, cuando el problema se resolvió, vuelven a su vida, a la vida misma que los dejó en otro tiempo, ¿verdad? Y que los llevó lejos de Dios. Lamentablemente esto sucede. La gente vuelve a la mundanalidad y con una actitud de indiferencia prácticamente con Dios, y tristemente se olvidan de quién les ayudó en la dificultad. Hace tiempo, ¿verdad? Primeramente Dios, yo recuerdo que en una ocasión oramos por un hombre que estaban a punto de cortarle la pierna. Gracias a Dios el Señor le restauró, le sanó, pero en cuanto se sintió bien, inmediatamente comenzó a tomar, y desgraciadamente a los meses nuevamente nos enteramos que sí le cortaron el pie, porque cuando él estaba bien ya no sintió la necesidad de estar en la iglesia buscando a Dios, ni mucho menos. Así que en el nombre de Jesús no seamos ingratos con el Señor. Cuando Él ha hecho algo por nosotros, agradezcámosle, estemos con Él, seamos fieles a nuestra palabra en el nombre de Jesús. Sí, vuelvo a David en la cueva de Adulam. Cuando él les mostraba a Dios, y era un hombre que oraba y que siempre buscaba la presencia de Dios, tan así que escribió los salmos. Entonces creo que con su ejemplo los demás se dieron cuenta que aquel Dios al que adoraba, al que le cantaba salmos, de quien dependía, se hacía realidad en la vida de David, y verdaderamente obraba de una forma sorprendente. Ellos fueron creyendo, y también me imagino que en los tiempos de oración también ellos se unían a orar, y empezaron también a depender de Dios, a cambiar esa mentalidad. Y vemos que aquellos que estaban endeudados, amargados y demás, David nunca los anduvo checando a ver si ya no pidieran prestado, sino que ellos ya sabían que no les convenía hacer lo que hacían antes. Que esas son también a veces trampas, ataduras que el enemigo ha puesto en nosotros para no salir adelante, para no alcanzar la bendición de Dios. Pero Dios quiere que confiemos en Él y seamos dejando esa forma mala de vivir en el nombre de Jesús. Y por eso la importancia de agarrar y depender siempre del Evangelio, de la palabra de Dios, porque esta nos sustenta, esta nos fortalece, esta día a día nos alimenta en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y a pesar de tener un conflicto, un problema, estamos confiados porque sabemos que Dios está con nosotros. Dios nos ha enseñado a no reaccionar como antes cuando no teníamos a Dios, sino que tengamos la calma, tengamos la sabiduría
para afrontar todo problema que se nos presenta día a día de cualquier tipo, sea de salud, sea económico, sea cualquier problema. Tenemos que estar siempre firmes en la roca de nuestro Señor Jesucristo y esperando y confiando en Él, haciendo siempre nuestro posible, porque Dios sabemos que nos respalda y hace lo imposible. Eso vieron los de la cueva de Adulam en David, y al final salen hombres fortalecidos, hombres que ahora sí ya dependían de Dios, que no tenían que andarlos cuidando, sino que ellos decidieron dejar esa vida pasada, porque fueron preparados en ese lugar para enfrentar lo que venía. Y si venían como guerreros, quiere decir que sabían que se iban a enfrentar con problemas más adelante, pero iban ya con otro espíritu, y iban ya con la confianza de que Dios estaba con ellos. Así es. Además, Apocalipsis capítulo 2, verso 10 nos pide que seamos fieles al Señor. Hace un ratito yo hablaba de la fidelidad, que a veces cuando tenemos problemas nos acercamos a Dios, pero cuando ya Dios ha hecho algo por nosotros, nos ha sanado, nos ha restaurado, finalmente muchos nos alejamos de Él. Dice Apocalipsis capítulo 2, 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando nosotros los cristianos vamos a un lugar normalmente de campamento, o vamos al final prácticamente del retiro espiritual, siempre hay una consagración. Al final terminamos haciendo un pacto con el Señor, nos consagramos para Él. Hoy estamos en casa con la familia, lo decía yo hace un momento, les hablamos de Dios a la familia, a lo mejor oramos juntos, estamos en plena aflicción, tenemos tiempo de calidad con la familia, y al final saldremos consagrados al Señor, seguramente muchos de nosotros. Muchos seguramente me dirán: pastor, ya lo estamos haciendo en la casa, pero seguramente al terminar el encierro, ¿qué camino vamos a tomar? ¿Qué camino vas a tomar tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija? ¿Qué camino vas a tomar de aquí en adelante? ¿Cerca del Señor, o nos vamos a alejar más del Señor cada día? Nos vamos a estar alejando. Consagrar significa rendir nuestra vida a Cristo, rendir nuestro corazón, rendir nuestra carne en cierta manera. Es decir, la carne te va a pedir algo, pero uno, ¿verdad?, va a renunciar a la carne para dedicarle tiempo al Señor. No se trata de tener nada más una noche de consagración, o toda la semana, o todos los meses que estuve encerrado en casa, pero terminando de aquí en adelante se acabó la consagración, ¿verdad?, o los meses de consagración, sino se trata de vivir el resto de nuestra vida consagrada a Dios. Esa es la verdadera consagración, para hacer su voluntad, para cumplir de alguna manera, ¿verdad?, sus propósitos en nuestra vida. Solamente de esa manera es la manera correcta en la que nosotros podemos decir: estoy consagrado verdaderamente a Dios. Me he consagrado al Padre, me he consagrado a Dios, y de aquí en adelante quiero caminar bajo su sombra, quiero caminar bajo su poder, quiero caminar bajo su cobertura espiritual, quiero caminar bajo Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso habla de la consagración que hemos hecho, del pacto tan tremendo que en este tiempo y en esta temporada tenemos que hacer. No permitas que al salir de Adulam nosotros nos alejemos más de Dios, o tus hijos caminen otra vez el camino del alcohol, de las drogas, de las malas amistades. No permitas eso en el nombre de Jesús. Hoy es el tiempo en el que en ese Adulam tú tienes que fortalecer a los que están contigo, así sean 400, 200, 100. Si eres una familia numerosa, a lo mejor sí son 400, pero si no, si son 4, 5, 6, 8, 10, los que sean de familia, trata de cambiar su mentalidad por una mentalidad victoriosa, por una mentalidad verdaderamente ganadora, como la es la mentalidad de Cristo. Esa mentalidad que nos hace: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Esas son las frases que siempre deben de estar en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra familia. Mentalidades que nos hagan ver adelante. El futuro que nos espera será prometedor, será bueno en el nombre de Jesús, pero siempre y cuando no nos apartemos del camino de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos hoy la estafeta que Dios nos ha dejado a través del rey David para convertirnos. Después de haber tenido un ejército de perdedores, se convirtió en el mejor ejército que Dios podía tener. Dios espera que su ejército, que tú que eres parte del ejército, que yo soy parte del ejército, salgamos poderosos, fortalecidos, y que tengamos la unción del Espíritu Santo para vencer y para derrotar todo aquello que se nos presente, porque nos han dado el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. Tú puedes hacerlo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así es, te invitamos en el nombre de Jesús a que te fortalezcas
de Cristo en el nombre de Jesús, que reconozcas que esa fuerza ha puesto Dios en tu vida, porque a veces decimos, es que yo no puedo, es que yo no estoy sola, es que nadie me quiere, es que viene el enemigo a poner tantas cosas en nuestra mente, pero en el nombre de Jesús, ahí donde estás el Señor te ve fortalecido, hombre esforzado y valiente. Ese hombre eres tú, ese hombre que así como con David, el Señor lo respalda, el Señor está con él, en el nombre de Jesús, y lo que Dios quiere es que dependamos siempre de él. El Señor está con nosotros y va a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, en tu vida, en tu familia, así que tenemos que ser esos diligentes, esos padres que tengamos como cobertura a Cristo y salir adelante en el nombre de Jesús. Esos jóvenes que no digan, ya dejé un rato la escuela, pues hay que continuar en el nombre de Jesús. Tenemos esa fortaleza que Dios nos está dando y que Dios ponga delante de nosotros esas oportunidades, tanto de escuela como de empleo, como de todo, y que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios las haga prosperar en el nombre de Jesús y que veamos siempre la diligencia de Dios en nuestras vidas y su respaldo en el nombre de Jesús. Así que queremos bendecirte, queremos decirte que en el nombre de Jesús nos esperan cosas grandes y maravillosas, pero también nos esperan algunas pruebas, ¿verdad? Y batallas que tenemos que en el nombre de Jesús que vencer, porque Dios está con nosotros. Seamos valientes, seamos en el nombre de Jesús, poniéndonos siempre en la brecha y continuar en el nombre de Jesús como valientes guerreros. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a dar unos saludos, gracias a Dios, a quienes nos están mirando, ¿verdad? En este momento. Sí, gracias a Dios. Está Leticia Hernández, saludos Leti, Alicia Rodríguez, María José Velázquez, Alejandra y Eduardo, Marbella Nácar, Leti Íñiguez y Víctor, Ariadna Rodríguez, María Elizabeth Astorga, Reina García, Yolanda Ramírez, Isabel Pérez Rosales, Francisco Reyes, David Rangel, Felipa y Mario, Fabis Cristovive, Techarro, Margarita y Esmeralda Cepeda, Zoila Foz, Elizabeth Cristóbal, Giovanni Romero, Carmen Rodríguez, Aris Rodríguez, Elena, Héctor, Rahab Mesa, Adi Soto Reyes. Y gracias a Dios porque están más, está Lupita Martínez, está Eduardo Hernández, el pastor Eduardo Hernández. Saludos, pastor, saludos, que Dios te bendiga. Pastor. Adi Soto Reyes, Adriana Soto Reyes, Víctor García también, saludos. Arquímedes Navarro saludos. Está también saludándonos también, gracias a Dios. Y ¿quién más? Yolanda Ramírez, también le mandamos saludos, un saludo también. Que Dios la bendiga. Gracias, en el nombre de Jesús, y estamos llegando también al fin de este tiempo, ¿verdad? De este tiempo especial. Así es, pues queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesús y que esta palabra te sea de fortaleza, de bendición a tu vida. Tenemos que pasar este tiempo en el nombre de Jesús, pero Dios nos está preparando, así que ánimo, vienen cosas buenas, tenemos que ser emprendedores, afrontar toda situación que se nos presente, y Dios ha abierto caminos para ti, para mí, y lo que nos espera es mejor en el nombre de Jesús. En medio de la aflicción, en medio de los problemas, hay oportunidades para ti, para mí, en el nombre de Jesús, y estos son presentados por Dios y Dios nos respalda, así que ánimo en el nombre de Jesús. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir a tu familia. Si algún familiar está enfermo, en el nombre de Jesús, pedimos a Dios de los cielos que esta noche visite de una forma sobrenatural a aquella persona que está enferma, enfermo, y que Dios le dé la sanidad en el nombre de Jesús, por causa tuya, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a aquellos seres queridos en el nombre de Jesús, que aunque no le conocen, en tu corazón está ese pedir por ellos. Bendecimos en el nombre de Jesús también tu mesa, tu alacena, tus finanzas, bendecimos tu salud, bendecimos a tus hijos, bendecimos a tu matrimonio, bendecimos también tu entrada, tu salida, y declaramos en el nombre de Jesús que de una forma sobrenatural Dios bendice nuestra mesa todos los días en el nombre de Jesús. Y gracias, que Dios bendiga tus finanzas y tu salud en el nombre de Jesús.
Gracias a Dios. Bueno, los esperamos primeramente Dios el domingo a las 10 de la mañana. Continuamos aquí todavía, ¿verdad? Primeramente Dios, mañana viernes tenemos célula de estudio bíblica. Les recuerdo a las 8 de la noche. Bendito sea Dios. Vamos a tener el tercer capítulo de Mateo. Estamos estudiándolo en el nombre de Cristo. Espero que sea de gran bendición y bueno, queremos darle las gracias también. Recuerden que también estamos subiendo a través de YouTube. También tenemos nuestra página. Regálenos su like y para que pueda esto, ¿verdad?, irse pasando la palabra de Dios a diferentes personas que podamos conocer en el nombre de Cristo. Le damos gracias también por su like aquí y ayúdenos a compartir este mensaje para que toda la gente lo vea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos.